Buenos días amigos, mi nombre es Juan Arroyo y les doy la bienvenida al taller de composición. Hoy conversaremos con Fernando Valcárcel, pero antes de pasarle la palabra, les comparto una breve reseña de su trabajo artístico. Con 9 temporadas como director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, Fernando Valcárcel se ha consolidado como una figura de primer orden en el panorama latinoamericano. Bajo su dirección, la Orquesta Sinfónica Nacional ha conseguido importantes hitos en su trayectoria, como la gira a Colombia, su primera gira internacional en 70 años, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, del 2014, la participación en 2015 en el prestigioso Festival Cervantino en México y un ambicioso proyecto discográfico editorial de difusión del patrimonio composicional peruano, el primero de su tipo en la historia de la orquesta por su alcance, cuyo primer fruto ha sido el disco compacto Teodoro Valcárcel, Música Orquestal. El maestro Valcárcel Ha dirigido las principales orquestas profesionales de su país y ha recibido invitaciones de varias orquestas latinoamericanas, como la Filarmónica de Bogotá y la Orquesta del Sodre en Uruguay y las Sinfónicas Nacionales de Argentina y Ecuador. En 2016 hizo su debut en Rusia con la Orquesta Sinfónica del Estado de Siberia. Fernando es un apasionado de la música actual. En efecto, la promoción y divulgación del repertorio contemporáneo son parte primordial de su labor y misión. Lo atestiguan los numerosos estrenos en Perú de obras de compositores modernos, muchas dedicadas a él, como Quero, de José Sosaya, y Del Infinito, de quien les habla. Y la visita de ilustres compositores, directores como Christoph Penderecki, José Cerebrier y Bruno Mantovani. Su larga lista de colaboraciones artísticas incluye a Garrett Olson, Nelson Freire, Joaquín Achúcarro, Alessio Bax, Shlomo Mintz y a varias de las principales figuras de la música académica y popular peruana. Fernando Valcárcel se encuentra comprometido con diversos esfuerzos pedagógicos y de rescate de los valores nacionales. En ese espíritu resaltan sus trabajos para la edición crítica de las obras completas de los compositores Teodoro Valcárcel y Edgar Valcárcel, ilustres parientes suyos, y la producción del programa en YouTube Taki Ñan, que introduce al conocimiento de algunas de las principales obras de la música peruana. Buenos días, Fernando. Muchas gracias de estar con nosotros. Hola Juan Gonzalo, muchas gracias por la invitación y por esta presentación. Bueno, realmente para mí es un gran honor tenerte aquí en esta primer programa, digamos, del taller de composición. Y para comenzar, quisiera preguntarte algo, para comenzar este diálogo, quisiera saber, ¿compositor o director de orquesta? Buena pregunta. Ambas disciplinas o labores han ocupado buena parte de mi carrera como músico. Yo empecé como director, como compositor, y yo en esencia soy compositor. Solo que en los últimos años la vida me ha llevado por la dirección, principalmente, de orquesta. Gracias a Dios en este campo he tenido la bendición de poder dirigir a la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, con la que ya tengo 9 años. Y pues eso ha implicado muchas cosas, ha implicado todo un cambio, toda una investigación, toda una propuesta que ha ocupado gran parte de mi tiempo. Así que la composición por un instante la he tenido que poner de lado. He hecho trabajos, sí, de orquestador, algunos arreglos, pero composición propiamente no tanto. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que ambas disciplinas son las que me llenan como músico. Sí, y dicho, o sea, de paso, bueno, has hablado de orquestación. Me imagino que tu labor como director de orquesta y evidentemente tener a la mano tanta literatura musical dedicada a la orquesta te ha permitido perfeccionar, digamos, el arte de la orquestación, ¿no es cierto? Sí, sí, es indudable que la aproximación, el trabajo diario con la fuente sonora que es la orquesta, te sensibiliza la cuestión del balance y de la combinación instrumental.
Sí, Creo que he tenido en ese aspecto el mejor instructor de orquestación, obviamente. Justamente con respecto a eso, no sé si todas las personas que nos están escuchando y viendo saben lo que es orquestar. No estamos hablando del hecho de dirigir la orquesta, sino de transformar una obra dedicada a un otro instrumento, en su mayor parte para piano, y transformarla, digamos, para orquesta, ¿no? Lo cual quiere decir un manejo de los timbres, de los colores, un conocimiento muy profundo de todos los instrumentos que están en el seno de la orquesta para saber exactamente con suma sutileza qué instrumento puede realmente cantar, digamos, lo que está escrito para otro instrumento, ¿no es cierto? Así es, así es. Es una labor apasionante dentro del mundo de la creación, ¿no? La combinación instrumental. Es toda una ciencia y un arte en sí. Dime, ahora pasando al plano de la dirección de la orquesta, y quisiera preguntarte algo. ¿Cuáles son los fundamentos de la dirección de la orquesta? Para ti, bien evidentemente. No quiero entrar en generalidades, sino en tu pensamiento artístico, ¿no? Sí, sobre la dirección de orquesta en realidad siempre trato de intuir una especie de ética de la dirección que he podido aprender a través de las enseñanzas de mis maestros. Yo tuve a un maestro estupendo, el director colombiano Germán Gutiérrez, mi principal maestro de dirección. Y antes tuve la suerte de trabajar directamente a través de la clase de orquestación que dictaba Otto Werner Müller, a la sazón profesor del Instituto Curtis en Filadelfia, en Estados Unidos. De ellos aprendí muchas cosas y pude esbozar, delinear una idea de lo que podría ser la aproximación en estaciones, en secuencia, del director hacia la literatura, en este caso sinfónica, pero en realidad aplicada para cualquier obra. Eh, y además, cuando tengo alumnos, sean de dirección o de piano, yo siempre trato de decirla porque creo que es una aproximación válida. Primero uno tiene que analizar la obra. La forma de entender la obra desde sus semillas, desde sus orígenes, es a través del análisis. Por supuesto, enfocado desde puntos diversos, desde ópticas distintas. Una vez que has desmenuzado y pormenorizado esto, creo que puedes pasar a la siguiente etapa, que es la asimilación a través del solfeo, a través del canto, a través de la memorización de esto, ¿no? Es nutrirte, asimilarlo y hacerla tuya, ¿no? Mm. Hacer tuya la música. Otra tercera etapa sería la planificación de los ensayos, que es una parte importante. Los ensayos son un mundo en sí y hay que dosificar los tiempos. Sobre todo que hay mucha gente, ¿no? Eh, Una orquesta, estamos hablando de cuántas personas, aproximadamente la Orquesta Entre Sinfónica Nacional, por ejemplo. 80 y 100, 110. Son- Mi orquesta tiene 80 integrantes. Es una orquesta, digamos, mediana, ¿no? Mediana para grande, mm, pero en realidad sí, hay muchos músicos, muchas voces, muchas líneas involucradas. Y la planificación de los ensayos, que no son muchos, es una parte crucial de la dirección. Y la última estación, la última etapa es la dirección propiamente dicha, la ejecución. Entonces, una relación seria con la labor de la dirección tendría que tener estas cuatro etapas. es muy coherente, dicho sea de En paso, su ¿ah? conjunto hacen lo que te digo, Pero yo me ¿no? pregunto, por ejemplo, si yo tuviera que tomar una clase de dirección de orquesta, ¿no? ¿Con qué pieza yo debería comenzar, digamos, este curso? ¿Cuál es la pieza, la obra, digamos, de tu preferencia para comenzar, iniciar a un alumno en dirección de orquesta? Mira, yo usualmente empiezo con Schubert, con el inicio de la sinfonía inconclusa de Schubert, porque De es muy acuerdo. simple, muy Es simple. lineal, no hay armonía, son valores rítmicos claros, ¿no? Puros, y me ayuda a poner en práctica dos cosas importantes dentro de lo que es la dirección.
Uno es resaltar la importancia del solfeo, puesto que el solfeo es la única herramienta de que dispone en tiempo real el director. El director no dispone de un instrumento, ¿vale? El único instrumento que tiene es su voz y su solfeo interno. Mm, Eh, y el otro es ya un aspecto ya un poco más técnico, distinguir lo que son los pulsos pasivos de los pulsos activos, que es distingo importante a la hora de marcar los tiempos y que hace realmente la diferencia a la hora de hacer música, ¿no? Una cosa es marcar tiempos y ser un time beater, como decía mi profesor, o un a baterista. ser exacto, ¿no? Mm, A sugerir una frase. Y sobre esto último de que estamos hablando, yo siempre pongo en práctica dos conceptos. Uno es, aplico a las obras un cierto análisis o aproximación inicial de la técnica schenkeriana, del análisis schenkeriano, que me parece muy pertinente para entender el comportamiento tonal de las obras, para entender las jerarquías de los tonos. Y el sí, otro es el concepto de voice leading, o sea, de conducción de voz dentro de la armonía. Vale claro. decir, entender la armonía no como una sucesión, o no como un ente vertical, sino como una sucesión que implica una horizontalidad de la música. Esos dos conceptos creo que se apoyan para crear un sustento teórico para el fraseo o musicalidad inherente al ser humano. Claro. Yo Me creo que valgo de ellos para sí. entender al alumno ese aspecto. Qué interesante. Mira, yo me imagino que dentro de muchas personas que nos están escuchando y viendo, hay algunos conceptos que pueden de repente crear dudas, como la noción de solfeo, por ejemplo. El solfeo, que es la lectura de las notas, la lectura melódica, conocer justamente la noción de compás y de su pulsación, es decir, saber leer una partitura, ¿no es cierto? Y después un segundo término que has empleado, que me parece pertinente también un poco de, digamos, dar a entender, es el análisis schenkeriano, ¿no es cierto? Que es, desde, bueno, desde mis conocimientos es una especie de síntesis para poder justamente eh, concentrar, digamos, la atención, digamos, de quien analiza la pieza sobre las estructuras básicas de la obra, ¿no? ¿Qué es lo más importante y qué son, digamos, los elementos secundarios menos importantes, digamos, o por ejemplo, notas de paso, ornamentaciones, en fin, lo cual nos permite justamente desnudar la pieza hasta llegar a sus columnas, ¿no? Dime, Sí, ¿estoy en lo correcto? sí, estás en lo correcto, Juan, sí, por supuesto. La técnica o el análisis schenkeriano lo que busca es llegar a las estructuras fundamentales. Eh, Esa es la esencia de esa aproximación. Y en realidad de cualquier aproximación seria y profunda de la música, ¿no? Llegar a lo fundamental, a la arquitectura, a las columnas, a los puntos de articulación necesarios, e ir sacando, ir desbrozando, sacando la broza de la ornamentación, hermosa en sí, pero que, como su nombre lo indica, es mera decoración, ¿no? Sacar estas capas, estos sedimentos y llegar al esqueleto fundamental de la música es una tarea, creo, necesaria siempre para el compositor, para el analista y, en definitiva, para el intérprete. Solo así uno puede entender la historia real de la música, el sentido lineal de ella, y puede dirigir de una forma más lógica también, ¿no? Apoyándonos, marcando esos puntos de articulación, para evitar marcar todo igual, ¿no? La idea es crear jerarquías de pulsos, y esa es, creo, la esencia última o la misión última de la dirección. Crear jerarquías que vayan en apoyo de un sentido musical, el sentido musical que todos tenemos, por supuesto, ¿no? Eh, Así que me parece muy, muy importante ese aspecto, ¿no? En general, como en cualquier musicalidad, en cualquier canto, siempre hay que buscar, como te dije hace un rato, el aspecto horizontal de la música, ¿no? La Clarísimo. línea,
La gran línea, por supuesto, hay que saber cantar para poder dirigir, eso es sin duda alguna. Ahora, para continuar nuestra charla, vamos a poner una de tus obras, es Visiones para clarinete en si bemol, interpretado por Bogdan Sidorenko, clarinetista ucraniano egresado del Conservatorio Superior de Música de París.
Todas mis felicitaciones, Fernando. Es una magnífica pieza, un Gracias. hermoso solo para clarinete. Eh, en la revista Res Música de Francia aparece esta reseña del crítico musical Patrick Jezequel. Por su propio título, su pureza, su lirismo, su juego sobre los límites dinámicos del instrumento, vuelos creciendo en los agudos, pausas en los medios o los graves, comentarios pianísimos, visiones que data de 1991 para solo de clarinete, nos recuerda irresistiblemente a Bim des Oiseaux, el tercer movimiento del cuarteto para el fin del tiempo de Olivier Messiaen. Pero Fernando Valcárcel no firma aquí ninguna pálida copia y Bogdan Sidorenko impresiona por la precisión de su ejecución y la belleza de su fraseo que ocupa el espacio de la iglesia. Cierro aquí la citación de Patrick Jezequel, quien a todas luces le ha encantado tu solo, y yo debo decir que además yo asistí a este concierto en la iglesia Saint-Marcel en París, donde se tocó en la temporada del Ensemble Regards. Dime, quisiera saber, ¿tú crees que esta crítica es justa? ¿Hay alguna influencia de Olivier Messiaen en la escritura de este solo? Sí, indudablemente, bueno, primero que nada, la pieza está muy bien interpretada y gracias obviamente al interés que tuviste en ella, en esta obra, para que para que se dé a conocer en Francia. Sí, la relación con el abismo de pájaros de Olivier Messiaen es, creo que yo, evidente. En ese tiempo yo era estudiante de composición y descubrí, como muchos de los compositores jóvenes de cualquier época, a Messiaen. Y claro, yo me imaginé, por eso un poco también es la idea de las visiones, ¿no? Un mundo en creación, que partiendo del caos y de la génesis y de la construcción, se consolidara en algo más vital, más mundano, más lúdico, y trascendiera a través de sonidos largos, que sugieran como bien dije, una trascendencia. Esa linealidad en tres partes corresponden a las tres partes de la obra. Y claro, en ella el color interválico, algunas combinaciones interválicas lo acercan al universo mesiánico de Olivier Messiaen, ¿no? El famoso compositor francés. Y finalmente lo que yo quería interpretar con ello era una especie de creación y vitalidad ideales, ¿no? Una especie de imagen positiva de todo esto. Ciertamente la escuela francesa ha influenciado en mí, como también influenció a mis antecesores, a Teodoro Valcárcel y a Edgar Valcárcel, compositores que mencionaste al inicio de tu programa. Principalmente Teodoro, que vivió un tiempo en Francia y a su idea del ideal sonoro de su época, fuertemente influenciado por las ideas nacionalistas de entonces, estamos hablando del principio del siglo XX, le sumó una paleta, un vocabulario armónico indudablemente asociado al impresionismo, ¿no? Y como diría Lucho Roncaiolo, produjo una suerte de propuesta impresionista andina, ¿no? Altiplánica. Muy personal además, y que ha sido objeto de un disco, uno de los discos que dentro de la Orquesta Sinfónica Nacional hemos grabado. Y en Pero, obras como... Sí. discúlpame que te interrumpa, porque con respecto a visiones, evidentemente tú hablas de los colores, pero dime, visiones puede que tenga de repente una alusión también al carácter, digamos, religioso, proveniente justamente de ese carácter de Olivier Messiaen. Lo digo porque no solamente, evidentemente, la escritura resalta una certeza, digamos, del control de las duraciones y todo ello, sino que además se presta muy bien para la iglesia,
para este tipo de acústicas justamente con una gran reverberación, donde permite justamente que el sonido pueda seguir flotando o viviendo después de que el ejecutante o el intérprete haya tocado la nota. ¿Qué opinas con respecto a esa posibilidad, digamos, a esta cuestión religiosa, sin tener que de repente hablar de una religión en sí, sino simplemente de ese estado, digamos, ¿cómo se puede decir? Cuando uno observa algo con bastante, digamos, calma, ¿no? Es una Devoción. devoción, exactamente. ¿Qué, Sí, no, indudablemente la pieza tiene un impulso, llamémosle religioso, sí, sí, y se caracteriza mucho este impulso al final de la obra con las notas largas, ajenas a todo control de compás, a todo control métrico, eh, que sugiere una especie de atemporalidad, ¿no? Una especie, como dije, de trascendencia. Y la obra entonces va de un caos, figuras sueltas, a una especie de vitalidad muy humana, lúdica, a través de un canto que asemeja el canto de los pájaros, principalmente por influencia de Messiaen, ciertamente, y que desemboca, luego de esta explosión, en una calma estática, que tiene un sentido, un trasunto, un espíritu religioso, ciertamente. Sí, sí, sí. Todas esas opiniones son certeras, creo que van al corazón de la obra. Y en su brevedad he tratado de descifrar esa trayectoria espiritual. Sí, y en cuanto al color, ciertamente hay una preferencia en mí como compositor de la escuela francesa, desde los impresionistas hasta los más recientes, ¿no? Dutilleux, etc. Incluso Boulez, que han hecho un lenguaje propio. Además, en realidad, muchos de los compositores peruanos, y a eso iba también con mi alusión o mi mención a la obra de mi padre y de Teodoro Valcárcel, muchos de los compositores peruanos han tenido cierta influencia de las propuestas armónicas, principalmente de la escuela francesa contemporánea. ¿Sí? ¿Y qué decir de los compositores franceses que también se han inspirado, obviamente, de todas esas historias y esos cantos? No olvidemos que Messiaen compuso una obra que se llama Harawi, y asimismo que Rameau, en su famosísima Indias Galantes, tiene todo un cuadro destinado a los incas del Perú. Creo que es efectivamente una encantación recíproca entre estas dos culturas. Ah, no, sí, sí, y además Offenbach, ¿no? La Perricholi, y entonces ha habido mucho de exotismo, ¿no? En tomar estas ideas peruanas o andinas o sudamericanas, pero sí, el acercamiento y el interés ha sido real y se ha dado en muchos compositores. Y casualmente Harawi de Oliver Messiaen tiene el mismo título de una obra que yo también compuse para voz y piano, que también tiene influencia en su escritura pianística principalmente, de la escuela impresionista francesa. Ahora vamos a escuchar Harawi, tu obra para soprano y piano, con la voz de Jimena Gurto y tú al piano, si no me equivoco, ¿no es cierto, Fernando? Sí, yo estoy tocando el piano ahí. Muy bien, buena escucha a todos.
excelente pieza, Fernando, hermosísima. Yo me he quedado realmente con esta introducción de piano muy sensual, que me ha transformado, me ha transportado, digamos, en la música de cámara y en todo un ambiente melancólico. No sé si realmente ha sido tu intención, pero en todo caso lo he sentido así. Y evidentemente en la macroforma una conducción de la línea melódica hacia, digamos, un clímax central y enseguida ¿no? la caída, digamos, de toda esa tensión hacia el final de la obra. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta obra? Bueno, gracias por los comentarios y por pasarla. Recuerdo mucho esta ejecución que hicimos con Jimena Augusto en el año 2008 ya. Y es cierto lo que tú dices, hay una sensorialidad primaria, fundamental. Trato de describir sonidos de la naturaleza, incluso a la usanza de Messiaen hago referencia a algunos cantos de pájaros, esta vez andinos, ¿no? La obra se inspira en versos de una poesía recogida por Guamán Poma de Ayala, un cronista del siglo, a fines del siglo XVI en el Perú. Eh, Discúlpame que te el interrumpa, porque, poema, discúlpame que te interrumpa un paréntesis, simplemente porque de repente la gente que nos está viendo, mientras te está escuchando, me gustaría que sepa que lo que estamos viendo es el manuscrito de tu obra, es el escrito de tu pulso, digamos, durante tu proceso de compositivo, ¿no? Eh, bueno, discúlpame por este paréntesis, pero tenía que hacer la acotación en el caso que nuestros espectadores no lo hayan entendido así. Entonces hablabas de Guamán Poma de Ayala, efectivamente, y tú entonces te inspiras en este poema, ¿no? El poema está en quechua, si bien tengo entendido. sí, es un quechua del siglo XVI, son unas líneas pequeñas, tres versos en realidad. Es un poema de amor. El Jaraui es una poesía o expresión lírica, de temática principalmente amorosa. Esta es una endecha, hay un carácter algo elegíaco, dramático. La obra está en su esencia más fundamental, estructurada en tres partes. Y bueno, la idea es expresar el canto a su vez andino, de una manera, si se quiere, elaborada, pero muy visible. Y en esta obra estuve, como en muchas de mis obras, muy influenciado por la música de mi padre, y su sentido a veces fuerte de la armonía, ¿no? Es una armonía, si me permites hablar de ella en algún término, o por lo menos en mi propósito, una armonía muy visceral, muy desnuda en su esencia, ¿no? Fuerte, eh, y que trata de describir un poco este carácter elegíaco de que te hablé, ¿no? Eh, Básicamente eso. A propósito, y tal vez sea un aspecto anecdótico, yo traté de hacer una línea melódica muy vocal, muy romántica. Suena algo romántico, o bastante romántico en realidad, la línea melódica. Y la parte pianística es intencionalmente rebuscada y complicada, ¿no? Fue una pequeña licencia que me tomé, porque es bastante difícil la parte de piano. Sí, te lo creo. Contrariamente a los líderes, contrariamente a los líder, que por lo general son acompañamientos o simples o medianamente elaborados. Este es un rompecabezas rítmico y técnico, sí. Pero justamente, digamos que yo me he quedado con la sensación de que sobre todo este inicio de obra es muy difícil, no digamos por el problema del solfeo, sino sobre todo por el problema de la interpretación. Y justo esto me permite llegar a mi segunda pregunta. Eh, ¿Qué te consideras tú, porque tú, tocando evidentemente esta obra, eres intérprete o ejecutante?
Y me permito preguntarte esto seguido de una citación de Igor Stravinsky en su Poética musical hacia el último capítulo. La noción de interpretación sobreentiende los límites que están impuestos al ejecutante o que éste se impone a sí mismo en su propio ejercicio, que termina en la transmisión de la música al oyente. La noción de ejecución implica la estricta realización de una voluntad explícita que se agota en lo que ella misma ordena. El conflicto de esos dos principios, ejecución e interpretación, se halla en la raíz de todos los errores, de todos los pecados, de todos los equívocos que se interponen entre la obra y el oyente y que alteran la buena transmisión del mensaje. Eh, ¿Qué opinas tú de esta citación de Stravinsky con respecto justamente a la poética musical, al rol del intérprete, intérprete o ejecutante? Claro, es un alegato suyo a la más correcta y precisa transmisión de ideas, ¿no? Que es el propósito de cualquier intérprete, transmitir la idea cabal del compositor. Yo, para mí la interpretación tal vez sea un peldaño, o por lo menos desde mi óptica, la interpretación es darle un poco más, no solamente el aspecto personal del intérprete, no solamente permear a la música de la subjetividad que puede tener el intérprete en un momento dado, sino buscar la trascendencia, encontrar esos recodos, esos sitios recónditos de toda obra musical, y trascender la mera decodificación, que sería un acto de solfeo elemental, ¿no? El ejecutante ejecuta las órdenes que encuentra en la partitura, y el intérprete, desde mi óptica, tal vez le pueda dar un aspecto apoyado en esta ética de que hablamos al principio, ¿no? Apoyado en el valor, o mejor dicho, en el conocimiento y análisis de la obra, porque tampoco puede ser enteramente subjetiva ni arbitraria. Yo no puedo poner lo que yo sienta de la música, sino tiene que estar apoyada en la biografía del compositor, en el estudio de su estilo en general y en el análisis profundo de la obra en particular. Entonces, para mí la interpretación es, desde mi óptica, la forma más correcta, siempre con la salvedad de que tiene que haber un límite, ¿no? Que en esencia el texto es la regla de oro en cualquier interpretación, y hacia ella tenemos que llegar y de ella partir. La idea es que el compositor, o mejor dicho, el intérprete, sea invisible de alguna manera, y que lo que pueda aportar de subjetividad emane de la obra misma, ¿no? Y yo creo que hacía alusión Stravinsky a ese hecho, ¿no? Al vicio al uso excesivo y antojadizo de esas pequeñas Digamos, variantes permisos, sí, esos o variantes libertades que tiene a veces ¿no? Las libertades que tiene a veces un ejecutante, ¿no? son excesos en relación a Hay la que partitura. interpretar, sí, hay que Claro, interpretar, hay que no solamente decodificar a través del solfeo, ¿no? La notación musical, sino interpretar, pero con los límites que solamente la obra te puede decir. bueno, En estamos ese muy de acuerdo con aspecto, Stravinsky, me parece, efectivamente. sí, Dime. en ese aspecto trato de ser un intérprete responsable. Claro, pues justamente has dado en el punto, porque Stravinsky justamente habla de una no reciprocidad, es decir, el ejecutante es quien adhiere a la partitura a cabalidad. El intérprete es quien, además de poder adherir a esta partitura y respetarla, en base a cultura, en base a estudio, en base a buen gusto, va a poder justamente aportar, digamos, esos elementos que el signo, que la notación musical no permite al compositor todavía traducir, digamos, musicalmente, y que el intérprete, justamente, como su nombre lo indica, va a poder hacer a través de sus conocimientos. Me gustaría saber cómo defines tu proceso creativo, justamente, con respecto a esto. Para ti Bueno, componer, por como ejemplo, compositor.
Sí, porque a mí lo que me interesa justamente, o sea, es como el compositor ahora, porque hemos pasado del intérprete y ahora pasamos a tu lado, digamos, composicional. Es que cuando tú escribes, ¿cuál es el margen, digamos, de libertad que tú puedes dejar a la persona que va a tocar, al intérprete o al ejecutante? ¿Cómo tú defines esos márgenes de libertades? ¿Existen? Cuando eres compositor, ¿tú piensas que la persona que va a tocar tu obra es un ejecutante o desearías que sea más bien un intérprete? Bueno, sí quisiera que pudiera trascender la mera decodificación, como te dije, de la notación. Yo soy pianista. Mi primera aproximación al mundo sonoro fue a través del instrumento, en este caso el piano, ¿no? Un poco el violín también, pero muy poco en realidad. Yo he estudiado más el piano. Eh, y dicho sea de paso, una labor que continuamente trato de refrescar y mantener, ¿no? Cuando compongo, por lo general intuyo o visualizo una sonoridad, una sonoridad primaria, un acorde. Por lo general es un acorde, es una sonoridad que puede servir como señal, como hito o como punto estructural importante. De ahí voy imaginando, pero no necesariamente el acorde inmediato, sino hacia dónde me iría, hacia el otro punto de articulación, ¿no? Muchas veces hay una especie de cartografía, o mejor dicho, hoja de ruta, que va de un punto a otro punto. Y una vez que yo puedo determinar esa línea, esa gran línea composicional, hago el relleno, ¿no? Pongo los sonidos intermedios. Es mucho más fácil para mí trabajar así. Esa idea también la tenía mi padre. Mi padre Edgar Valcárcel también tenía esa aproximación, ¿no? Escuchaba una sonoridad y tenía una especie de vocabulario armónico propio que tomaba eh, cuando empezaba una obra nueva, ¿no? Eran casi los mismos acordes, solo que la distribución, la disposición de ellos daba un matiz, una faz distinta. Básicamente eso, el compositor no necesariamente tiene que componer algo novedoso en cada obra, ¿no? Puede usar los mismos elementos, solo que presentarlos en forma distinta. Es Pero a verdad nivel que cada... estructural, Sí, sí, a nivel estructural hago puntos de inicio y de llegada, y después relleno en la forma más lineal y lógica posible. bueno, yo decía, es verdad que cada compositor tiene su material y evidentemente ese material se enriquece con los años y cuando uno compone, bueno, compone con esto que uno reconoce suyo, ¿no? Evidentemente el material armónico, el cual escucho en tu obra, en todo caso es un material muy homogéneo, bien marcado, hace parte de un lenguaje propio, realmente te felicito por ello. Ya casi estamos llegando al final. Quisiera que nos comentes un poco de tus próximos proyectos. Yo, antes que lo hagas, quisiera agradecerte de haberme hecho llegar este disco, justamente, Teodoro Valcárcel. Es hermoso, lo he escuchado a todo volumen en casa y la orquesta está sonando magníficamente. Y yo creo que te lo agradecemos a ti y evidentemente a todos los músicos de la orquesta, ese gran nivel que se está mostrando la Orquesta Sinfónica Nacional. Cuéntanos sobre tus próximos proyectos. Bueno, mi labor como director de la Orquesta Sinfónica Nacional se ha centrado principalmente en renovar el repertorio. Como compositor, yo creo que esto es también influenciado por mi labor de compositor. Mi interés principal es en la música actual, la música que no se escucha usualmente, ¿no? En la difusión de los valores universales, nacionales y universales, ha habido algunos baches. A pesar de los grandes aportes de los directores antecesores, ¿no? Pienso en un Leopoldo La Rosa, que hizo una gran cantidad de estrenos de obras no solamente nacionales, sino contemporáneas, ¿no? Que hicieron Absolutamente. de la orquesta, en su momento, una orquesta de primer mundo, una orquesta a la vanguardia, expositora de las sonoridades nuevas que se componían,
que se componían y se creaban, de la música nueva que se creaba en esas épocas, ¿no? Yo he tratado de heredar eso y llevar a cabo lo mismo. Ha habido un interés en traer a directores, compositores, ¿no? La figura del director-compositor, como dijiste, Penderecki, Cerebrier y próximamente Bruno Mantovani, a quien hemos invitado, pero que por la pandemia no ha podido aún venir. Me ha interesado mucho el poder trabajar con el compositor. Imagínate ese privilegio, poder trabajar y tener la información de primera mano, la información más real y fidedigna posible. A su vez, he querido rescatar a los que, por lo menos creo yo, son los compositores más importantes que ha tenido el Perú en su historia, ¿no? He tratado de formar un canon. He tratado de ser lo más plural posible en mis selecciones. Y este disco que has puesto es el primero de una serie de homenajes que hemos hecho, ¿sí? No solamente en nuestras programaciones, porque cada uno de estos compositores homenajeados han ocupado la programación completa anual, con la grabación subsiguiente. La primera de estas grabaciones, la primera que ha salido es la de Teodoro Valcárcel, pero sí en otras. Una de música popular, que se llama Emoción Peruana, con artistas populares, y otros de compositores académicos muy importantes, como Celso Garrido-Leca, nuestro compositor vivo más importante, nonagenario ya el maestro, pero creador de un lenguaje, de una propuesta musical muy originales. También de Francisco Pulgar Vidal hemos grabado música y que está próxima a salir, dos de sus sinfonías, dos obras maestras de la música peruana, la Sinfonía Chulpas y la Sinfonía Nazca. Hemos grabado de Edgardo Valcárcel, hemos grabado de Enrique Pinilla, y algunas obras sueltas. De tal manera que mi interés principal ha sido ese, mantener esa tradición de estar a la vanguardia, y traer estrenos locales, y hablo del Perú, por supuesto, de obras que ya son antiguas, incluso de siglos pasados, obras de Mahler. La No Turangalila, sé, dime, ¿fue una creación, un estreno en el Perú? exacto, fue un estreno para el Perú. Hicimos el Turangalila, de Dutillé, hicimos Metabol, ¿no? Me voy a permitir Eh, yo solamente asomarme para traerla con nosotros, porque vaya, no es, la Turangalila no es una obrita, como diríamos, ¿no? Es un obrón. Sí, fue uno de los puntos más fuertes y más importantes en los 8 años de labor que he tenido. Pero también hemos hecho obras de Boulez, hemos hecho obras de Penderecki con el propio compositor, de Lutoslavski, de Ligeti, Atmósferas. En fin, hemos tratado de hacer música actual, y darle al público peruano una oferta distinta, ¿no? Una oferta equilibrada, balanceada y novedosa. Esa es la idea, ¿no? No solamente ser difusores, sino también de alguna manera indirectamente, aunque muy activamente educadores. Les tenemos que dar al público toda la paleta de sonoridades antiguas y modernas que se han creado. Creo que esa es la principal labor de la orquesta y pretendemos seguir con esto. Aparte, está próximo a salir un libro por los 80 años de historia de la orquesta, hecha por la persona encargada del archivo de ella, Luis Roncayolo. Y entonces hay muchos proyectos Permíteme, Fernando, es el discográficos. primer libro, ¿no? Dedicado enteramente a la Orquesta Sinfónica Nacional, Exacto, es el por los primer 80 libro años. por los 80 años. Mm. Y la historia de la orquesta pues, es una historia apasionante, marcada como cualquier actividad humana por la coyuntura social y política de su tiempo. Y en 80 años pues hay muchas anécdotas y mucha historia, así que ese va a ser un punto importante. Y bueno, estamos en una época complicada y a nivel mundial, ¿no? Estamos en confinamiento, por el momento
con las labores detenidas, pero próximos a iniciarlas a través de obras que podamos grabar, documentales que podamos producir para las redes, en fin, vamos a tratar de adaptarnos. Hay que reinventar todo un modelo para poder justamente continuar Exacto, a difundir el patrimonio musical peruano. que Bueno, es lo más importante, sí. exactamente. Creo que estamos ya hacia el final de nuestro programa, estimados amigos, y te agradezco mucho, Fernando, por haber participado a este diálogo en el taller de composición. Y a ustedes que nos ven por vuestra amable atención. Hasta pronto.